En el corazón de una región aislada, donde el viento pasaba entre árboles centenarios y campos vastos que parecían tocar el horizonte, existía una finca que parecía estar fuera del tiempo. Allí, el aire llevaba historias antiguas, y cada centímetro de tierra guardaba memorias silenciosas de generaciones que habían cultivado aquel suelo. El dueño de la propiedad, don Hugo, un hombre ya avanzado en edad, caminaba diariamente por el terreno con pasos lentos, pero firmes, como si cada movimiento fuera un ritual sagrado de cuidado con aquello que representaba toda su vida. Era conocido por su soledad, por el silencio que lo rodeaba y por la dedicación absoluta a la finca, que nunca había sido solo tierra o ganado, sino la extensión de su propia existencia. Con los años, don Hugo se dio cuenta de que la soledad se hacía más pesada a cada amanecer. La vida en la finca era silenciosa, marcada solo por el canto de los pájaros, el mugido distante del ganado y el ruido del viento pasando entre las hojas. Amigos y vecinos se habían ido, algunos a la ciudad, otros simplemente al olvido de la memoria ajena. Lo que quedaba era la compañía de los recuerdos y de un corazón que, a pesar de la edad y del tiempo, todavía guardaba deseos y sueños, muchos de ellos nunca concretados. Durante décadas, don Hugo había seguido una rutina inmutable. Antes del sol, recorría los campos, revisaba cercas, inspeccionaba el estado del ganado y planeaba cada detalle del cultivo. La finca creció bajo sus manos endurecidas, y cada árbol, cada construcción, cada pequeño detalle del terreno, reflejaba el trabajo arduo y la disciplina de un hombre que nunca supo delegar responsabilidades fácilmente. Para él, la finca era más que un patrimonio, era un santuario de su propia vida, un legado que representaba esfuerzo, paciencia y resiliencia. Pero había llegado el momento de enfrentar una realidad inevitable. Don Hugo no podría cuidar de la finca para siempre. La avanzada edad hacía que cada tarea fuera más lenta y agotadora. La tierra exigía fuerza y energía que ya no poseía como antes. Entonces, surgió la necesidad de una decisión que cambiaría no solo la rutina de la propiedad, sino también la vida de todos los que estaban conectados a ella. La pregunta que rondaba su mente era profunda y compleja. ¿A quién confiaría el lugar que representaba todo lo que había construido? Entre las personas que convivían con él, una se destacaba por su dedicación y cuidado de la tierra. Martín, el casero, que llevaba años viviendo en la finca con su familia. Martín conocía cada rincón del lugar, cada agujero en la cerca, cada camino que llevaba a los pastos. Era meticuloso, trabajador y tenía un sentido de responsabilidad que don Hugo rara vez veía en alguien fuera de su propia familia. Pero había más que competencia, había amor genuino por la tierra. Y eso, para don Hugo, valía más que cualquier lazo de sangre. La esposa de Martín, Sofía, compartía la misma devoción. Mujer de manos firmes y corazón generoso, había aprendido a enfrentar los desafíos de la vida rural, manteniendo a la familia unida y transmitiendo a los hijos el valor del trabajo honesto. Los pequeños, por su parte, crecían observando cada gesto, cada rutina de la finca, absorbiendo lecciones silenciosas de respeto, cuidado y compromiso con lo que se ama. Don Hugo veía en ellos un reflejo de sí mismo en juventud, y la idea de dejar el legado en sus manos parecía, al mismo tiempo, correcta e inevitable. Sin embargo, el proceso de decisión no era simple. Años de soledad y rutina rígida habían moldeado a un hombre desconfiado, meticuloso y resistente a los cambios. Confiar la finca a otra familia significaba renunciar a su control, a su seguridad, y enfrentar su propia vulnerabilidad. Cada pensamiento sobre el futuro iba acompañado de recuerdos del pasado, momentos de gloria, conquistas silenciosas, pérdidas irreparables y amores que el tiempo se había llevado. La decisión exigía coraje y reflexión profunda, algo que don Hugo sabía más desafiante que cualquier trabajo físico en la tierra. La tensión interna aumentaba cada día. Don Hugo pasaba horas caminando por los campos, observando la vastedad de la finca, como si intentara ver señales del destino. El viento parecía susurrarle consejos, pero también recordarle la fugacidad de la vida. Se preguntaba, ¿quién cuidará de la finca cuando yo ya no esté aquí? ¿Quién preservará cada rincón con dedicación y respeto? Y más importante,
¿Quién merecería llevar esta responsabilidad con honor y amor genuino? Los días pasaban, y la presencia silenciosa de Martín y su familia se volvía aún más significativa. Sin darse cuenta, don Hugo comenzaba a sentir que había encontrado la respuesta a sus inquietudes. La confianza no estaba solo en las manos hábiles del casero, sino en la integridad de su familia, en la forma en que vivían, aprendían y se apoyaban. Cada gesto simple, una cerca reparada, un árbol regado, un camino cuidado, confirmaba que la decisión correcta estaba más cerca de lo que imaginaba. Y así, en una mañana de primavera, don Hugo tomó la decisión que cambiaría todo. Sintió una mezcla de alivio y ansiedad, consciente de que no se trataba solo de una transferencia de propiedad, sino de una elección que tendría significados profundos: confianza, reconocimiento, esperanza y continuidad. Entregar la finca significaba preservar no solo el patrimonio físico, sino la memoria viva de su vida y el legado que había construido solo. La magnitud del momento era intensa. Don Hugo, con el corazón pesado y al mismo tiempo ligero, observaba el paisaje por última vez antes de formalizar su decisión. La brisa suave parecía llevar historias antiguas por el campo, recordándole cada dificultad superada, cada conquista silenciosa y cada sacrificio hecho a lo largo de la vida. La finca dejaba de ser solo suya, se convertía en un futuro compartido, una nueva historia a punto de ser escrita por manos diferentes, pero con el mismo amor y dedicación que la había invertido durante toda su vida. Al cerrar este primer bloque de su historia, es posible percibir que la decisión de don Hugo va mucho más allá de una simple transferencia de propiedad. Es una reflexión sobre la vida, sobre el valor de confiar en otros, sobre reconocer mérito, dedicación y amor por lo que realmente importa. El gesto de dejar la finca a Martín y su familia simboliza, sobre todo, esperanza y la continuidad de todo aquello que se construye con esfuerzo y amor, incluso en medio de la soledad y las pérdidas inevitables del tiempo. Si deseas descubrir cómo Martín y su familia enfrentarán esta inesperada responsabilidad, y cuáles desafíos, secretos y emociones aún guarda la finca, suscríbete ahora al canal Memorias al Viento y acompaña esta emocionante historia hasta el final. El amanecer trajo una luz suave que iluminaba los campos de la finca, pero esta vez no era solo la belleza del sol naciente lo que llenaba el aire. Había una sensación de transformación flotando sobre el terreno, casi como si la propia tierra percibiera que un nuevo capítulo estaba a punto de escribirse. Don Hugo, aunque permanecía en silencio en su casa, sentía cada paso de la familia de Martín como si fuera su propio corazón latiendo nuevamente. La decisión de entregar la finca había sido tomada, pero ahora el verdadero peso de la responsabilidad se mostraba en cada amanecer, en cada tarea, en cada desafío que surgía. ¿Cómo se adapta una familia que siempre ha conocido la finca como un lugar de trabajo a la magnitud de un legado que contiene historias de toda una vida? ¿Cómo manejar la responsabilidad de mantener viva la memoria de alguien que dedicó décadas a la tierra, mientras enfrenta los desafíos inevitables que surgen día a día? En los primeros días después de la transferencia de la finca, Martín y Sofía sintieron la fuerza de la responsabilidad sobre sus hombros. Todo parecía familiar, pero al mismo tiempo diferente. La finca que antes era un lugar de trabajo se convirtió ahora en un hogar de obligación y cuidado profundo. Cada detalle exigía atención constante. El ganado necesitaba ser alimentado, los campos inspeccionados, las cercas reparadas y los árboles cuidadosamente monitoreados. Pero no se trataba solo del mantenimiento físico. También había un peso simbólico, la conciencia de que estaban preservando no solo la propiedad, sino la historia y el legado de don Hugo, un hombre cuya vida entera estaba entrelazada con cada rincón de aquel suelo. A medida que pasaban los días, surgían pequeños desafíos continuamente. Aparecían agujeros en las cercas, algunos árboles frutales mostraban signos de enfermedad, y el clima implacable hacía que ciertas tareas fueran imposibles de realizar en el tiempo esperado. Cada obstáculo parecía poner a prueba a la familia, midiendo su paciencia, habilidad y dedicación. Pero, al mismo tiempo, cada victoria, por pequeña que fuera, traía una sensación de pertenencia y propósito. El trabajo arduo ya no era solo un deber, se convertía en una afirmación de amor por la tierra y por la memoria que ésta contenía. Don Hugo observaba desde lejos,
manteniéndose a distancia para permitir que la familia encontrara su propio ritmo. Había en él una mezcla compleja de sentimientos: ansiedad, orgullo y temor. Recordaba sus propios años de lucha, la soledad enfrentada, los sacrificios realizados, y se preguntaba si la familia sería capaz de asumir el peso del legado sin la orientación constante de su presencia. Cada mañana caminaba por los jardines, observaba las cercas y los campos, y sentía una punzada de preocupación. Entregar el control no era sencillo para alguien que había pasado toda la vida cuidando cada detalle con sus propias manos. ¿Y si las pequeñas dificultades iniciales se transformaran en desafíos mayores? ¿Y si la finca guardara secretos antiguos, problemas que solo la experiencia de décadas podría revelar? ¿Cómo reaccionaría la familia ante imprevistos y presiones que superaran sus habilidades actuales? ¿Habría momentos en los que incluso la dedicación y el esfuerzo parecieran insuficientes? ¿Y don Hugo, cómo enfrentaría la inevitabilidad de ver su creación desarrollarse sin su intervención directa? Con el paso de las semanas, Martín y Sofía comenzaron a percibir la complejidad que la finca exigía. Las rutinas diarias eran agotadoras, requerían planificación meticulosa, anticipación de problemas y decisiones constantes. Aprendieron rápidamente que la tierra no era solo un recurso, era un organismo vivo que respondía al cuidado, al descuido y a la paciencia de quienes trabajaban en ella. Cada mañana traía nuevas lecciones: entender el comportamiento del ganado, prever los cambios climáticos, identificar enfermedades en las plantas antes de que se propagaran, mantener herramientas y construcciones en condiciones óptimas. El aprendizaje era constante y exigía más que fuerza física, requería atención, observación y sensibilidad. Los hijos de Martín también se convirtieron en protagonistas en este proceso de adaptación. Con miradas curiosas y manos diligentes, comenzaron a comprender que cada acción en la finca tenía consecuencias, que el éxito dependía del esfuerzo continuo y que el legado de don Hugo era algo que debía honrarse diariamente. Aprendieron sobre responsabilidad, solidaridad y cooperación. Aprendieron que la vida en la finca no era solo trabajo duro, sino también comprensión de la naturaleza, respeto por el ciclo de la vida y conexión con algo más grande que ellos mismos. Don Hugo, por su parte, pasaba sus días observando el progreso de la familia, reflexionando sobre el paso del tiempo y sobre su propia existencia. Recordaba su juventud, las primeras siembras, las dificultades enfrentadas en soledad, las noches de preocupación y los días de conquista silenciosa. Cada victoria de la familia de Martín era para él un recordatorio de que, a pesar de su soledad, había alguien capaz de cuidar lo que él consideraba sagrado. Pero aún existía el temor de lo imprevisto, el miedo a que la tierra pudiera presentar obstáculos que solo su experiencia podría superar. El punto de inflexión ocurrió cuando una violenta tormenta azotó la región. Vientos fuertes derribaron árboles, dañaron cercas y amenazaron al ganado. La lluvia constante transformó los campos en barro, haciendo imposible el trabajo normal y exigiendo medidas urgentes para proteger la propiedad. Martín y su familia trabajaron sin descanso, reorganizando cercas, protegiendo animales, intentando minimizar los daños. El esfuerzo fue físico y emocional, poniendo a prueba límites y resiliencia. Don Hugo observaba desde su casa, sintiendo una mezcla de ansiedad, miedo y admiración. Comprendió que la familia no estaba solo cuidando la finca, estaba protegiendo un legado que iba mucho más allá de la tierra y los animales. Estaba preservando memorias, historias y la propia esencia de su vida. Esa tormenta se convirtió en un hito. Representaba no solo un desafío natural, sino una prueba de la capacidad de la familia para enfrentar adversidades, unirse en torno a un propósito mayor y demostrar dedicación genuina. Para don Hugo, fue la confirmación de que su elección había sido correcta. Comprendió que el verdadero legado no era la posesión de la tierra, sino la transmisión de valores, la confianza depositada en quienes sabían cuidar aquello que él amaba. Aún así, la experiencia trajo nuevas cuestiones y aprendizajes. La finca contenía secretos que ni siquiera don Hugo conocía completamente, recuerdos de acontecimientos antiguos, dificultades ocultas y detalles que solo el tiempo revelaría. La familia tuvo que adaptarse a situaciones inesperadas,
aprendiendo que la responsabilidad no implica solo trabajo, sino también capacidad para enfrentar lo desconocido, resolver problemas y lidiar con lo imprevisto. Cada desafío superado fortalecía los lazos, profundizaba la confianza y consolidaba la idea de que la finca ahora pertenecía a todos quienes la cuidaban con dedicación y amor. Lo que parecía ser solo una transferencia de propiedad se reveló como una profunda lección de vida. Don Hugo comprendió que renunciar al control era un acto de coraje, amor y confianza. Martín y su familia descubrieron que la responsabilidad no es solo trabajo arduo, sino también unión, paciencia, respeto y comprensión de que cada gesto tiene un valor simbólico. La finca dejó de ser solo un espacio físico, se convirtió en un símbolo de continuidad, aprendizaje y humanidad compartida. Cada amanecer traía no solo tareas, sino también oportunidades de crecimiento, conexión y preservación de historias que podrían perderse si no se cuidaban con dedicación. El amanecer parecía diferente aquella mañana. El sol surgía lentamente sobre los vastos campos, esparciendo rayos dorados que iluminaban cada rincón de la finca, y el viento llevaba consigo una sensación de renovación y responsabilidad. La tierra, que durante décadas había pertenecido a don Hugo, ahora latía con la energía de una familia que asumía el legado con determinación y amor. Martín, Sofía y los hijos sentían el peso de cada tarea, conscientes de que cuidaban no solo de la propiedad, sino de la memoria viva de alguien que había dedicado toda su vida a ese lugar. ¿Cómo aprende alguien a lidiar con la responsabilidad de preservar un legado que no es solo material, sino cargado de historia, recuerdos y dedicación de toda una vida? ¿Es posible honrar un pasado tan intenso sin perder la propia identidad? En los primeros días posteriores a la reciente tormenta, la familia descubrió que la finca guardaba más desafíos de los que podían imaginar. Pequeños problemas, que antes pasaban desapercibidos, comenzaron a aparecer con intensidad. Árboles frutales enfermando, pequeñas erosiones en el suelo, cercas desgastadas que necesitaban reparaciones urgentes. Cada detalle exigía atención, planificación y ejecución precisa. El trabajo físico se volvía agotador, pero el aspecto emocional era aún más pesado. Martín sentía la responsabilidad como una carga y un honor al mismo tiempo, mientras Sofía organizaba las tareas y mantenía la armonía entre todos, intentando equilibrar esfuerzo, aprendizaje y paciencia. El ganado, aún afectado por los efectos de la tormenta, requería cuidados adicionales. Animales enfermos o estresados exigían observación constante, y cada pequeño signo era interpretado con atención. La familia empezó a comprender que la finca no era solo un conjunto de terrenos y construcciones, sino un organismo vivo, que respondía al cuidado, a la negligencia y a la dedicación con resultados inmediatos. Cada día traía nuevas lecciones. Observar el comportamiento del ganado, monitorear el crecimiento de las plantas, identificar señales de plagas o enfermedades y hasta prever cambios climáticos antes de que causaran daños significativos. Pero, ¿y los misterios de la finca? ¿Había problemas ocultos que don Hugo nunca reveló? ¿Secretos del pasado que podrían poner a prueba no solo el trabajo, sino también la unión y la fuerza de la familia? Cada paso dado era un descubrimiento, y cada desafío superado parecía abrir puertas a cuestiones aún más complejas, exigiendo decisiones que iban mucho más allá del esfuerzo físico. La rutina diaria comenzó a transformarse en un aprendizaje profundo. La familia percibió que la finca requería observación constante e interpretación de las señales de la naturaleza. Cada árbol, cada planta, cada animal contaba una historia, y era necesario comprender y respetar esos signos para mantener el equilibrio. Los hijos de Martín, antes alejados de las responsabilidades más serias, comenzaron a entender que cada acción tenía consecuencias y que proteger y preservar ese legado era un compromiso con la vida y con la memoria de quienes habían venido antes. Don Hugo, observando silenciosamente, vivía una montaña rusa de emociones. Orgullo, ansiedad y nostalgia se mezclaban en su corazón. Percibía que había tomado la decisión correcta al confiar el legado a la familia de Martín, pero también comprendía que la vida raramente es predecible. Sabía que surgirían más desafíos, que no todo podía controlarse,
y que ahora era necesario confiar plenamente la dedicación y resiliencia de quienes asumían la finca. A medida que pasaban los días, surgieron pequeños conflictos internos dentro de la familia. La distribución de tareas, decisiones urgentes y situaciones imprevistas ponían a prueba la paciencia, la comprensión y la unidad. Cada desafío exigía planificación estratégica, cooperación y toma de decisiones rápidas. Los momentos de tensión eran inevitables, pero cada obstáculo superado fortalecía los lazos familiares y consolidaba la confianza mutua. El aprendizaje iba más allá de lo físico. Martín, Sofía y los hijos comenzaron a comprender que la verdadera responsabilidad implicaba conocimiento profundo de la tierra, respeto por los ciclos de la naturaleza y atención a los detalles que a menudo pasaban desapercibidos. Era un equilibrio delicado entre acción y observación, esfuerzo y paciencia, fuerza e inteligencia emocional. Cada día traía no solo tareas, sino también oportunidades de crecimiento, reflexión y conexión con la historia de la finca. El punto crítico de este bloque llegó cuando una plaga inesperada comenzó a afectar parte de las plantaciones. Huertos, campos de cereales y pequeños árboles frutales mostraban signos de contaminación, amenazando comprometer la producción y el sustento familiar. La amenaza exigió planificación cuidadosa, estrategias rápidas y trabajo intenso. Cada miembro de la familia tenía un papel fundamental, desde proteger las plantas más frágiles hasta reorganizar el cronograma de tareas, asegurando que el esfuerzo no se desperdiciara. La situación sacó a la luz nuevas habilidades y fuerzas que antes estaban dormidas. La familia descubrió la importancia de observar los detalles, actuar con precisión y unirse frente a desafíos que parecían mayores que la suma de sus partes. La experiencia enseñó que el liderazgo no se resume en dar órdenes, sino en inspirar, cooperar y comprometerse. Que cuidar la tierra también significa cuidar unos de otros, valorando el esfuerzo colectivo y respetando los ciclos naturales. Don Hugo, desde su terraza, sentía emociones complejas. Orgullo por el esfuerzo de la familia, alivio al ver que su dedicación era honrada y una punzada de preocupación natural ante obstáculos que no podía controlar. Percibió que su decisión de confiar la finca a quienes amaban el lugar no solo era correcta, sino necesaria. La vida de la propiedad continuaba, y cada acción de la familia de Martín consolidaba la idea de que la tierra estaba ahora en buenas manos. Tras semanas de dedicación intensa, estudio, trabajo físico y emocional, la familia logró controlar la plaga y proteger gran parte de las plantaciones. El ganado estaba seguro, los árboles recuperaban su vitalidad y los campos mostraban señales de renovación. La victoria, aunque extenuante, simbolizaba más que control sobre la finca. Representaba el compromiso de honrar el legado, la capacidad de superar desafíos y la fuerza de la unión familiar. Don Hugo, siendo testigo de todo, sintió que el ciclo de la vida continuaba y que su elección había garantizado la preservación de lo que más valoraba. Esta experiencia dejó lecciones profundas para todos. Martín y su familia comprendieron que preservar la finca no significa solo cuidar la tierra, sino también proteger memorias, respetar la historia y enfrentar desafíos con valentía, inteligencia y paciencia. Don Hugo entendió que confiar era el mayor regalo que podía ofrecer, no solo la tierra, sino la oportunidad de continuar su historia a través de manos y corazones dedicados. El verdadero legado no se mide solo en propiedades o riqueza material, sino en amor, dedicación, resiliencia y capacidad de preservar historias. La finca se convirtió en un símbolo de continuidad, aprendizaje y humanidad compartida. Cada desafío enfrentado fortaleció los lazos, consolidó aprendizajes y transformó el lugar en un espacio donde pasado y presente coexisten, guiando el futuro con sabiduría y dedicación. El amanecer de aquella mañana parecía diferente a cualquier otro. El sol emergía lentamente en el horizonte, esparciendo rayos dorados que atravesaban el cielo y se reflejaban en los campos de la finca, iluminando cada detalle que había sido cuidadosamente preservado y cuidado por la familia de Martín. Había una quietud majestuosa en el aire, como si la propia tierra reconociera el esfuerzo, la dedicación y la paciencia que se habían invertido durante los meses. Pero, al mismo tiempo, había una tensión silenciosa. La naturaleza,
implacable e impredecible, todavía podía poner a prueba el trabajo y el coraje de quienes ahora cargaban con el legado de don Hugo. ¿Cómo se cierra un ciclo de vida y legado sin perder la esencia de lo construido? ¿Es posible transmitir experiencias, recuerdos y valores sin comprometer el futuro de quienes asumen la responsabilidad? ¿Cómo lidiar con el peso de la confianza depositada por alguien que dedicó toda una vida a una misión? En los días posteriores a la recuperación de la finca tras la plaga, la rutina se volvió más estructurada, pero no menos exigente. Cada tarea requería atención minuciosa, planificación estratégica y ejecución cuidadosa. Alimentar el ganado, inspeccionar los campos, reorganizar los pastos y garantizar la productividad de las cosechas se convirtieron en actividades que demandaban coordinación, observación y paciencia. Martín y Sofía aprendieron rápidamente que preservar la finca no era solo un trabajo físico, era un ejercicio diario de observación, análisis y comprensión profunda del ciclo de vida que se desplegaba en aquel terreno. Los hijos, que habían comenzado con curiosidad y cierto escepticismo, ahora eran parte esencial de este proceso. Aprendieron a interpretar señales sutiles de la tierra, como hojas amarillentas indicando falta de nutrientes, o el comportamiento del ganado reflejando cambios climáticos inminentes. Cada descubrimiento traía consigo una lección, no solo sobre agricultura o manejo animal, sino sobre disciplina, responsabilidad, paciencia y respeto por el legado de quien había cuidado la tierra durante décadas. La finca se convirtió, entonces, no solo en un espacio de trabajo, sino en una verdadera escuela de vida. ¿Y si los desafíos finales fueran aún más intensos? ¿Y si la finca todavía guardara secretos que podrían poner a prueba a la familia de formas inesperadas? Había obstáculos que ni siquiera don Hugo podría prever, y que solo la unión, la inteligencia y el coraje podían superar. Cada paso que daba la familia parecía abrir nuevas puertas hacia descubrimientos y pruebas, reforzando la importancia de permanecer atentos, preparados y resilientes. Fue en este contexto que surgió el desafío más complejo de todos. Una sequía prolongada afectó la región, secando ríos y arroyos, dejando los campos áridos y amenazando las cosechas y el pasto del ganado. La situación exigió un esfuerzo colectivo sin precedentes. Cada decisión debía ser cuidadosamente calculada, desde la irrigación estratégica hasta la redistribución de recursos y la priorización de las tareas más urgentes. Martín y Sofía tuvieron que apoyarse en la experiencia adquirida en los meses anteriores y confiar en la intuición y observación aprendidas de don Hugo. La sequía transformó la finca en una verdadera prueba de resistencia. El trabajo diario se intensificó, y cada momento requería atención plena. La familia descubrió que la capacidad de enfrentar dificultades estaba directamente ligada a la paciencia, la resiliencia emocional y la unión. Cada paso, cada decisión tomada, representaba no solo la preservación de la propiedad, sino también el mantenimiento del legado que cargaba consigo décadas de historia, dedicación y amor por la tierra. Don Hugo, observando desde su terraza, sentía una mezcla de orgullo, nostalgia y emoción. Comprendía que confiarle su finca a la familia de Martín había sido un acto de coraje, pero también de esperanza. Veía, en los esfuerzos diarios y en la dedicación constante, la continuidad de su propia historia. La soledad, que siempre había acompañado su vida, parecía ahora llenarse con la sensación de misión cumplida y el conocimiento de que su legado estaba seguro, en manos de quienes amaban y respetaban la tierra. A medida que los días avanzaban, cada desafío se enfrentaba con mayor confianza. La familia aprendió a anticipar problemas, interpretar señales de la naturaleza y tomar decisiones estratégicas que garantizaran la salud de la finca. Los árboles recuperaron parte de su vitalidad, el ganado permaneció saludable y las cosechas comenzaron a mostrar signos de recuperación. El éxito no llegó sin esfuerzo, noches de insomnio y momentos de tensión, pero cada logro reforzaba la idea de que la dedicación, la paciencia y el trabajo en equipo eran más importantes que cualquier experiencia individual. El punto culminante de la historia ocurrió cuando, tras semanas de trabajo incesante, la familia logró superar la sequía y restaurar el equilibrio de la finca. El terreno, aunque marcado por los desafíos enfrentados, mostraba signos claros de recuperación.
El ganado pastaba con seguridad, las cosechas florecían nuevamente y la energía que emanaba de la tierra reflejaba la dedicación de todos. La sensación de realización colectiva fue intensa, pues cada victoria representaba no solo el éxito físico, sino también el fortalecimiento de los lazos familiares, el aprendizaje, la resiliencia y la preservación de recuerdos y valores. Don Hugo, siendo testigo de todo, sintió una paz profunda, sabiendo que el legado estaba protegido y que la historia de su vida continuaría a través de las manos cuidadosas de Martín, Sofía y sus hijos. La experiencia final trajo lecciones invaluables. La familia comprendió que cuidar la tierra es también cuidar la vida, la memoria y las relaciones humanas. Aprendieron que los desafíos inesperados forman parte del camino, y que cada dificultad superada fortalece el carácter, la unión y la capacidad de decisión. Descubrieron que el verdadero legado no es solo la posesión física de un espacio, sino la transmisión de valores, respeto, aprendizaje y amor. Cada gesto, cada decisión tomada en el cuidado de la finca, era una reafirmación de que la vida está hecha de ciclos de dedicación, crecimiento y continuidad. El cierre de la historia evidencia que el verdadero legado es inmaterial y eterno. Es la confianza depositada, la dedicación compartida, la paciencia y el coraje de enfrentar desafíos con unidad y sabiduría. Don Hugo comprendió que su vida y su trabajo habían producido frutos que ahora florecían en manos de una familia capaz de honrar la memoria, proteger la historia y preservar el futuro. Martín, Sofía y los hijos aprendieron que responsabilidad es también sinónimo de crecimiento, resiliencia y conexión profunda con la vida y la tierra. La finca, antes solo un espacio físico, se convirtió en un símbolo de continuidad, fuerza, humanidad y aprendizaje. Si te emocionaste con la historia de Don Hugo y la familia de Martín, y deseas seguir acompañando relatos de legados, memorias y desafíos que inspiran, suscríbete al canal Memorias al Viento, activa la campanita y viaja con nosotros por historias que calientan el corazón y fortalecen el alma.